Buenas tardes, alumnos. Bueno, he recibido unos 24 informes. Se habían comunicado algunos más por email. No sé si no pudieron hacer la tarea. Uno me informó que se cortó la luz, así que lo entregaré un poco más tarde, veremos. Quería recordarles antes que nada que no olviden enviarme por mail algún teléfono con WhatsApp, que lo vamos a necesitar a la brevedad. Bueno, hecha esta aclaración, supongo que para el jueves a más tardar tendré leídos los trabajos prácticos y tendré los aprobados o reprobados o la necesidad de que lo hagan de vuelta, de ser necesario. Vamos a pegar un salto muy grande que ya estuvimos anunciando de algún modo en la última comunicación de video, porque vamos a saltar un montón de siglos hasta el siglo XVII para entender lo que habíamos ya adelantado. Descartes modifica sustancialmente el concepto de sustancia, el concepto de movimiento, cambio y el concepto de causalidad. No voy a volver a decir lo que ya está en el otro video, pero lo importante que aparece a partir de allí es la convicción de que para poder desarrollar un trabajo científico tenemos que restar toda contaminación de nuestra observación con respecto al objeto, de descontaminar de todo lo que tiene que ver con el sujeto observante. El observador tiene que restarse para convertirse solo en un registro del objeto, para que sea el objeto el que verdaderamente vayamos a conocer, porque si no se mezcla con prejuicios, ideas, sentimientos, etc. Y a partir de allí, la idea es entonces que para verdaderamente hacer ciencia tenemos que ser objetivos, centrarnos en el objeto, no tenemos que contaminar con nada por parte del observador la observación que se está realizando. No vamos a abundar sobre los detalles de esto, pero un inglés, David Hume, le hace una objeción desde una concepción empirista y plantea un clásico ejemplo en donde si yo observo una mesa de billar, donde se está jugando, a la mesa la veo, las bolas de billar que son golpeadas por los tacos y los tacos los veo, los movimientos los veo, pero cuando se explica que la causa del movimiento de la segunda bola es el golpe que la primera bola golpeada a su vez por el taco le propina, la causa no la veo. La causa la estoy suponiendo, la estoy infiriendo, la estoy construyendo con mi cabeza de alguna manera. Estoy presuponiéndola y me parece verificarse una y otra vez. Pero entonces entraría en cuestionamiento si verdaderamente la ciencia en sus explicaciones, al usar por ejemplo la categoría de causalidad, verdaderamente está siendo tan objetiva o está poniendo algo por parte del observador. Esta breve introducción para referirnos al impacto que le produce a un alemán, Immanuel Kant, esta observación, y Kant no se satisface con la respuesta empirista, en la corriente empirista, en una corriente que cree que todo lo que registramos en nuestra cabeza viene de la experiencia, que es producto de la experiencia. Entonces Kant se dedica a un esfuerzo de observar en el conocimiento cómo funciona la ciencia, porque parte de que la ciencia está funcionando. Estamos ya en el siglo XVIII y el desarrollo de la ciencia ha tomado un empuje importante. Entonces va a concluir, voy a ser muy esquemático en esta introducción, porque en realidad lo que nos interesa es ir a los textos que tenemos que leer, va a concluir que la razón funciona de modo tal que tiene un aspecto que es la recolección de datos, podríamos decir, a través de los sentidos, pero esos datos no nos dan objetos ni hechos, son solo datos. Como toda experiencia tiene que darse en un tiempo y en un espacio determinado, y el tiempo y el espacio son intuitivos, hay una intuición de que estamos en un tiempo y en un espacio determinado, y en ese tiempo y en ese espacio se nos da una experiencia de conocimiento donde recogemos ciertos datos
datos visuales, datos auditivos, etc. Pero esos datos tienen que ser organizados, categorizados, como cuando metemos datos en un programita, una app, como lo llamamos hoy en día, ¿no? Va a concluir entonces Kant que existe lo que se llama un sujeto trascendental como categoría que permite comprender la categorización que se va a hacer de los datos observados. Va a estudiar racionalmente estas categorías, una de ellas es la categoría de causalidad, y entonces va a concluir que efectivamente el sujeto observante impone ciertas categorías para ordenar los datos. Por lo tanto, en un sentido es cierta la objeción de Hume, pero no impide el conocimiento. Al contrario, ¿qué quiere decir esto? Primero, que en realidad podríamos decir que la realidad tal cual es nos resulta incognoscible. O, dicho de otro modo, la realidad que conocemos es una construcción, pero no tenemos ninguna garantía, y casi podemos decir, es imposible que exista una realidad objetiva, pura, externa al sujeto que nosotros podamos captar. Hay algo, sin duda, hay algo fuera de nosotros que captamos. A eso fuera de nosotros que captamos, Kant lo va a llamar la cosa, para decirlo del modo más indeterminado posible, la cosa en sí, es decir, la cosa antes de toda relación con cualquier otra categoría, elemento, cosa, etc. La cosa en sí es para nosotros incognoscible, es decir, no la podemos conocer. Eso que hay no lo conocemos tal cual es, lo conocemos tal cual podemos conocerlo con ese programita de la racionalidad que está incluido en todos los seres humanos. Por lo tanto, lo que conocemos es lo que podemos conocer de acuerdo a nuestras condiciones de conocimiento, nuestras categorías de conocimiento. Por ejemplo, pensar en términos de unidad, de cantidad, es parte de nuestra categorización de los datos que recibimos, del mismo modo que comprender en orden de causalidad, por ejemplo. Modos diversos que nos permiten armar silogismos y toda la construcción lógica. Para esto hace un largo trabajo, un ladrillo grueso, me refiero al libro, ¿no? Que, digo ladrillo porque son de esos que se pueden parar solos, no se caen de costado porque son suficientemente anchos y de tapas duras, que se llama Crítica de la razón pura. Es algo así como la fundamentación de por qué el empirismo no tiene razón y un racionalismo absoluto tampoco tendría razón, y entonces hay esta mixtura de dos condiciones que permiten el conocimiento científico y el avance del conocimiento científico en el terreno de conocer la naturaleza. Ahora, hay algunas cosas para las cuales este programita no funciona. Y esas cosas para las cuales este programita de la racionalidad no funciona es justamente porque no hay manera de constatarlo a través de la empiria. El experimento que hace la ciencia para dar cuenta de que un razonamiento, una hipótesis, una concepción, una teoría puede ser verificado o no. Una de esas cosas en las que no funciona el aparatito de conocimiento porque no es del orden de la naturaleza es, por ejemplo, la existencia de Dios o la inmortalidad del alma. Terreno que entonces queda para la religión, para el orden de la fe, lo que es indemostrado e indemostrable, y que no vale la pena ni siquiera argumentar mucho en eso. ¿Se tiene fe o no se tiene fe? Todo esto para abocarnos luego a una cosa que le interesa mucho a Kant, porque así como vamos a estudiar la naturaleza, él va a encontrar que parte de la naturaleza humana es el funcionamiento moral o ético, o las costumbres, podríamos decir, con las cuales valoramos los seres humanos los actos. Y entonces se va a meter en un trabajo interesante, que es la crítica de la razón, pero ya no pura, sino práctica. La razón pura es esa depuración que hace la ciencia para comprender el funcionamiento del mundo. Ahora, la razón práctica tiene que ver con el orden de lo moral, con las decisiones
que escapan a incluso los intereses individuales para sacrificar parcialmente esos intereses individuales en pro de algo que concebimos como muy importante y a lo cual le concedemos un valor. Voy a poner un ejemplo muy simple. Si yo vuelvo cansado del trabajo, estoy sentado en el colectivo y sube una señora con bastón y de mucha edad y me levanto para cederle el asiento, no lo estoy haciendo por una conveniencia, porque mi cansancio me lleva a quedarme sentado en todo caso. Lo estoy haciendo porque estoy reconociendo otra cosa allí. Otra cosa de un orden importante, y como eso existe, independientemente de que no todo el mundo lo cumpla, Kant se aboca a la tarea de estudiar, cómo se estudia un fenómeno natural, a estudiar cómo es posible el fundamento de que eso funcione así. ¿Por qué los seres humanos podemos funcionar de esa manera? No dice que todos funcionemos todo el tiempo de esa manera, de hecho muchas veces nos hacemos los dormidos en el colectivo, por ahí si estamos muy cansados, pero sí es observable que hay quienes funcionan así. Entonces, partiendo de la objeción de Hume y de esta concepción, voy a aclarar algunas cositas más para convencernos de esta apretada síntesis que comunico de parte de Kant. Supongamos que estuviéramos en un universo que fuera bidimensional. Es difícil imaginarlo porque nosotros tenemos la experiencia de todo tridimensional. Pero supongamos que hubiera un universo que tuviera solo dos dimensiones, que no tuviera grosor. Y que en ese universo, en un momento determinado, atravesase ese universo una esfera. Los radios comunicarían que se ha producido un fenómeno extraño en el centro de la ciudad, por ejemplo, porque ha aparecido un punto que se ha dilatado durante mucho tiempo hasta llegar a un máximo y se ha contraído nuevamente hasta desaparecer. Nadie podría haber verificado que allí atravesó una esfera, ni podrían imaginarse una esfera, no existiría la esfera. Simplemente se abrió un punto y un círculo, que es lo que sí puede darse en un plano bidimensional, se expandió y después se contrajo. La realidad de la esfera sería absolutamente desconocida, como la de los esclavos que están en el fondo de la caverna platónica respecto de la fuera de la caverna. Para condimentar un poquito más esto, ustedes saben que las arañas, además de tener 8 patas, tienen 8 ojos. ¿Cómo se verá con 8 ojos? Seguro que es distinto que como vemos nosotros. O simplemente un caballo que tiene 2 ojos, pero lo tiene uno a cada lado de la cabeza. ¿Cómo ve un caballo? Dejemos de lado estas elucubraciones secundarias, pero es evidente que nuestra posibilidad de conocer está limitada a nuestras condiciones humanas de conocimiento. De hecho, ya había planteado en esta dirección de objeción otro filósofo del siglo XVII, cartesiano, es decir, seguidor de Descartes, un poco más joven, Spinoza, su nombre, le había planteado ya una objeción a Descartes y presuponía que en realidad nosotros conocemos solo dos dimensiones de lo que es posible conocer de un Dios identificado con la naturaleza que tiene infinitas posibilidades de ser conocido. Pero nosotros, por nuestra condición limitada, solo conocemos dos, las dos que enunció Descartes, la extensión y la cogitación o el pensamiento. Bueno, vamos a cerrar un poquito acá, van a ser varios videitos cortos para no aburrir demasiado ni exigirnos demasiado.